Bueno, ¿qué tal? Yo no me escucho, pero veo que escuchan por ahí. Oh, buenísimo. Bueno, acá dijeron que todo cambia, y es verdad, todo cambia, pero lo que no cambia es la estructura del comportamiento humano. Y todo nace, todos ustedes nacen cuando una persona le dice, gordo o gorda, nos damos un viaje. Y a partir de ese instante que esas dos personas empezaron, o una o cinco, jóvenes, lo que fuesen, piensan un viaje, se genera todo un camino hasta la concreción o no. Y Big Data lo que pretende, con distintas tecnologías, y eso sí va a cambiar, cómo me entero primero o cómo logro convencer que mi opción es la mejor. Entonces, un poquito la idea es contarles muy rápidamente, porque el tema es inmenso, todo esto, porque Big Data en realidad, uno dice Big Data y dice Big, es enorme, no necesariamente, no se refiere a grandes volúmenes de información, se refiere a 4 Bs, que es volumen, velocidad, variedad y veracidad, que son las 4 B famosas que se establecieron, pero Big Data en realidad es un concepto, es volver a entender, es volver a pensar en los problemas. Entonces, un poquito contar que enfrentamos las 3 olas famosas de todo el BI o de todo el recorrido analítico, los 3 tipos de Big Data que hoy se están viendo. ¿Qué esperar de Machine Learning? Porque también hay toda una fantasía de que la matemática aplicada o el data mining va a resolver problemas de negocio y van a encontrar patrones rarísimos. Y no, tengo una buena noticia, que la complejidad se compone de decenas y miles de obviedades, de simplezas. Entonces, Big Data lo que trata de hacer es justamente desarmar esa complejidad y empezar a entender la obviedad. Es decir, la gente no es que viaja porque de golpe aparece viajando. Hay todo un proceso racional que uno puede, dejan señales a lo largo de todo el sistema, tanto online como offline, que eso es lo que trata de hacer Big Data. Dicho eso, bueno, y después un dato clave, porque es la lucha de datos agregados contra datos detallados. Hoy podemos ver el bosque y el árbol al mismo tiempo. ¿De qué eso se trata? Entonces, dicho esto, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, cayó. Bueno, estamos en vivo, así que... Bueno, ¿a dónde queremos llegar? Y es entender. Es decir, todo se trata de entender. Hay grandes científicos, lo que han manifestado como Einstein. Si yo tendría que salvar al mundo en 1 hora, él dedicaría 55 minutos a pensar en el problema y 5 minutos para resolverlo. O frases como la de Tuque, que dice, es mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta exacta a una pregunta incorrecta. Entonces, básicamente, improvisé, muy bien. Bueno, ¿qué enfrentás? Esto enfrentás, esa complejidad, todas las redes, las transacciones. Es decir, es complejo. Y por otro lado, todo el mundo digital, todas las opciones que da el mundo digital. Entonces, claramente, uno ve eso y se asusta, dice, ¿cómo enfrento esto? Porque una cosa es enfrentarlo operativamente, que funcione, y una cosa es entender cómo funciona. Pero la gran ventaja es que usted está en un sector donde la gente le encanta lo que compra. Y también pone un montón de expectativa. Y hay mucha vulnerabilidad. Porque es como cuando uno va al médico. Ahí hasta el más pintado, cuando se hace una resonancia, está en calzoncillo frente al resonador y ahí bajan todos. Estás vulnerable. Bueno, en el mundo travel se da una cosa un poco diferente. Es decir, la gente está excitada, le encanta la idea de bajar, compra algo que realmente les apasiona. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Y esto lo grafica, volviendo a la resonancia. Una cosa es, uy, le duele la cabeza, recostate, tomate un Nubipirac. Y una cosa es ver una resonancia, ¿qué te pasa? Entonces, un poco el salto cuántico es pasar de lo que se ve a entender los procesos que hacen que las cosas ocurran. Y ese pequeño grafiquito es, claramente, los datos, cuanto más datos hay más entendimiento. Entonces, los reportes son muy buenos, pero a medida que vamos pasando de Small Data a Big Data, el nivel de entendimiento o de Deep Learning, como estaba de moda ahora, se logra. Entonces, hay que entender qué acciones hay que tomar para que ocurra lo que yo quiero. Es decir, si no ocurre lo que yo quiero, estoy fracasando. Es decir, bueno, acá un poco cuando improvisé, inclusive puse a nuestro amigo Carlos Marx, porque es gracioso, porque estamos haciendo una consultoría en la Intel cubana, y yo decía, ¿qué les cuento a estos tipos? Entonces, yo siempre pongo a Einstein, a estos tipos, y digo, no puedo hablar de plata, de monetizar, de clientes, pero encontré esta frase de Carlos Marx, lo que dice básicamente, no logro ver, pero dice, la manera como se presentan las cosas no son como son, porque si fuesen como son, la ciencia no tendría sentido. Es decir, ¿qué está diciendo? La realidad no es obvia.
no es obvio. Entonces, todos están de acuerdo, como diciendo, si yo no lo logro explicar fácil, es que no estoy entendiendo. Y, digamos, y si hago siempre lo mismo, pasa siempre lo mismo. Son las frases, hay miles más, pero estas que como reflejan un poco la idea de y Big Data es, volvamos a las fuentes, volvamos a entender. ¿Y qué queremos resolver? Y básicamente estas tres olas, es decir, antes en el 95, para aquellos que están en sistemas, gente joven, pero las preguntas eran, ¿cuántos clientes tengo? Es decir, peor, algunas empresas, ¿cuántos facturo? Es decir, preguntas muy básicas. Después vino todo el mundo del data warehouse, donde empezaron a haber informaciones en descanso, se llamaba. Vos tenías tu información toda limpia, perfecta, y decías, qué bueno, tengo no sé, 10 teras de información y los clientes, pero totalmente subespecificados, porque son datos administrativos, no de comportamiento. En el 2004, 2007, la gente de Google y Yahoo empezaron a decir, ¿cómo extiendo el dominio de problemas? Porque estoy procesando millones y millones de transacciones. No lo puedo hacer como el procedimiento clásico secuencial. Y dijeron, ¿y si lo hacemos en paralelo? Y empezaron a generar el famoso Hadoop, que habrán escuchado ustedes hablar, y MapReduce, que básicamente lo que hace es que los problemas que se pueden partir lo hacen simultáneamente. Si yo tengo 100 teras y proceso en 1000 clústeres, 10 teras por nodo y acelero 1000 veces la velocidad. Entonces, ahí cuando sucede eso, digo, pará, yo puedo empezar a procesar archivos de cualquier tamaño, videos, texto, es decir, no estructurado. La velocidad, porque al ser rápido puedo empezar a aparecer el real time, el near real time. Y ahí apareció el mundo de Big Data. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar los datos que estaban en el piso, datos que tenían las compañías y no usaban. Y de eso se trata. Y bueno, y no hablemos nada de lo que viene ahora con todo el mundo de redes sociales, todo el tema de Internet de las cosas. Internet de las cosas va a ser un tsunami de datos. Imagínense sensores por todos lados pasando a un middleware y a un data center, millones de transacciones para seguridad, para viajes, control de valijas, para miles de cosas, con lo cual todo eso se requiere un enorme poder computacional, pero ¿para qué? Para entender lo obvio, porque si una persona me pone viaje a Miami, no hay que ser de la NASA para entender que el señor quiere ir a Miami. El tema es, ¿qué hago yo para convencerlo que desde que escribió que iba a Miami hasta que me compra a mí, qué pasa? Entonces, ¿y cuál es el problema? Y acá ustedes están para ganar clientes. Nadie está acá para entender, porque le divierte esto, no, porque quiero entender un poco lo que es el data mining, no. Todo converge a cómo gano clientes. Y cuando yo pensaba en esto, dije, en realidad vamos a ver, todo problema se resuelve con sus problemas. Es decir, yo quiero ganar clientes. Bueno, a ver, empecemos a pensar. ¿Cuál es el primer problema? ¿Qué puedo ganar del mundo offline? ¿Qué puedo ganar del mundo online? Si cada uno, el que está en offline, piensa que le puede ganar al online, y el que está en online piensa que le puede ganar al offline. Entonces, la gran batalla, por poner una de las miles que puede haber, sería entre estos dos mundos. Cada mala experiencia que tiene uno en el mundo online, le dice el padre, ¿viste que te dije? Entonces, claramente, estos dos mundos. A ver, ¿quién va hoy? Yo cuando empezaba a preparar todo esto, fui a Amadeus y empecé a ver los porcentajes de mercado online y offline, y me llevó la sorpresa que, por ejemplo, el 20% en Argentina es online. Sacando el mundo corporativo, que no está explícitamente expuesto, pero hay una oportunidad enorme para ambos. Para los que están offline, online, porque si yo pongo Estados Unidos, que está el 42, o ahí no sé qué país de Europa está el 58, eso puede llegar a ser una cota superior. Es decir, yo sé que nunca voy a tener, o por lo menos en mi existencia, más del 50% del mundo online. Entonces, viendo eso, uno dice, bueno, a ver, yo ahora me paro del lado online. Si yo gano un 3% todo el mercado online, me impacta 14% en el share. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Optimizar bidding en Google o tratar de capturar clientes offline, desde el punto de vista online? O al revés, todo tipo que esté de desacuerdo con el mundo online, ¿cómo hago para ganármelo al mundo offline? O cómo todo converge a una sola solución, a una sola plataforma donde todo va a ser online y offline simultáneamente. Entonces, estas cosas que son triviales es lo que empieza Big Data a plantearte. Entonces, dicho esto, ahora vamos al mundo online. El mundo online, para todos aquellos que trabajan, tienen varios esquemas. Está el search, el display, YouTube, todas las campañas, toda la publicidad offline que puedan tener. Y básicamente todo esto se divide en cómo capturo
los datos, porque los datos acá en el mundo online son enormes. Como decía, cada decisión, hacemos un viaje, para ahí empieza a haber todo un camino de eventos que aparte se complican por el famoso concepto de cross-device, es decir, que una persona va navegando en distintos equipos y va dejando distintas cookies o que cambia la cookie y cambia no sé qué. Es decir, es complejo, pero no importa. Siempre recordemos una cosa, este mundo de Big Data, hoy si estamos ciegos pretende que sean miopes. No van a saber nunca toda la realidad. Esto es una convergencia, tratar de empezar a entender un poco. Entonces, dicho esto, es capturar datos. Claramente, todos los log files, todos los landing page, sublanding, todas las páginas. Uno va a una empresa grande y dicen a la gente de marketing, decime todas las páginas que tenés, no sé. Es como si fuese al supermercado y dijera, no sé las góndolas que tengo. Sé que, pero decime cuántos hoteles tenés, cuánta es la oferta de góndolas que tenés y no lo saben. Entonces, ¿qué vamos a hablar de NASA si no sabés qué vendés? O el discovery, es decir, el discovery implica darle valor al conocimiento. Y para darle valor al conocimiento tengo que tener personas que sepan, tengo que tener gente que se siente, que pierda un poco el tiempo. No es todo show me the money. A ver, ¿qué descubriste? ¿Apretaste F8? ¿Te dio algo? No, no funciona así. Esto hay que bucear con los datos y sobre todo empezar a mirar cosas que son no obvias, pero que terminan siendo obvias. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver el camino, hay gente que busca pasajes para enero del año que viene. Entonces, digo, la pregunta, si está buscando pasajes para enero del año que viene, yo sé la probabilidad que una persona que está videando, que está el año que viene, me compre. Si yo me diera cuenta que es muy bajo, yo bajo, me aparto de la subasta de Google y empiezo a optimizar. Entonces, y así como ese, hay miles y miles de aspectos que me enseñan toda esta traza o el famoso traqueame o lo que fuese del mundo online. ¿Qué es Machine Learning? Bueno, Machine Learning básicamente está en tercer lugar. Es empezar a usar algoritmos que, a ver, cuando cayó el muro de Berlín, todos los físicos y matemáticas de NASA se quedaron sin trabajo. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Wall Street. Y empezaron a vender todo este mundo que estaba vedado, estaba solo para la academia, pasó a ser disponible para las empresas. Y esto está hace ya de 30 años, 20 años. Y básicamente, ¿cómo aplica en el mundo online? En el modelo de atribución, que es clave, todos saben lo que es el modelo de atribución, es decir, cuando se produce ese viaje a lo largo del mundo online y se produce una venta, ¿quién le asigna esa venta? Si un tipo, ahora van a haber casos muy simpáticos de qué pasa cuando ves esto, porque eso es clave, porque si yo atribuyo mal, los optimizadores que yo tenga, si es que los tengo, están mal orientados. Entonces es clave tener modelos de atribución claros y potentes. Y bueno, nuevamente luego implementar, que es lo pongo al final, porque lo que ya está resuelto no es un problema, implementar no está resuelto. Vas a cualquier persona de sistemas de IT, te implementa una mini plataforma o ya tienen de investigación. Lo complicado es lo anterior, de hecho los grandes vendors se concentran en ver los casos de uso y no tanto en las implementaciones. Y obviamente el feedback o el aprendizaje reforzado. Tres tipos de Big Data. Esto es bastante, ahora pasamos al borde del formulario porque vos tenés tres tipos de Big Data. Uno es lo que se llama intra-firewall. Las empresas tienen un firewall que lo protege a todos los datos de su compañía. Entonces vos claramente, si tenés un mundo online, tienes una cantidad tremenda de datos dentro de tu firewall. Después está lo que es trans-firewall, que es todo lo que está en Internet. Ir con robot y a buscar todo el mundo de Internet, de redes sociales, de rating, de reviews, de comentarios, de blog. Eso es inmenso. Y después, al borde del formulario, los acuerdos inter-firewall. Si la localización es importante y yo no tengo la localización, ¿quién la tiene? Las telefónicas, por ejemplo. O si yo quiero hacer campañas del mundo offline o online, ¿quién sabe quién? Los bancos. Entonces, uno puede llegar a hacer acuerdos inter-firewall o alianzas o lo que fuera para empezar a cruzar. Dije dos ejemplos simples, que son obvios, pero las alianzas entre, por ejemplo, el otro día estaba buscando el gobierno, cómo uno puede tener los datos de migraciones. Imagínense que ustedes pudieran tener online cuánta gente viaja, de qué provincia, cuántos es el miembro familiar, cuánto es la duración promedio del viaje, cuánto tiempo estuvo, cuándo volvió, quién no volvió. Pero no digo anonizado, no digo que es anonizado. Es más, yo estoy seguro, la invasividad de este mundo, si agregás valor, a la gente le encanta que le invadas. De hecho, cuando pones en Google a Yagri, le estás entregando a tu hermana. ¿No sé, ¿alguien lo leyó?
lo de Google, cuando ponen abrir el buscador, tiene derecho a todo. Le estás entregando tu calendario, tu mail, todo, tus contactos, puede ver tus llamadas, dónde estás, dónde no estás, qué haces. Pero ¿por qué lo puedes agregar? Porque necesitas a Google. Entonces, si usted vende algo que es apasionante como el viaje y me das valor, invadime todo lo que quieras. Ahora, no me invadas por pavadas. Entonces, y acá es un poco el repaso que decía, las grandes datos, las 4B, que es volumen, variedad, veracidad. Por ejemplo, veracidad. La veracidad siempre en Big Data es dejada, como diciendo la veracidad, pongámosla porque quedó linda la B corta. ¿La veracidad qué es? ¿Quién está detrás de la computadora? Hoy no se sabe. Hay un señor que se lo goneó y qué sé yo, si se lo goneó, si tiene una pistola en la cabeza, no sé. O supongamos, por ejemplo, en esa misma veracidad, el fraude. Cuando yo voy a comprar y le rechaza el límite de crédito. ¿Qué pasa si yo hago un acuerdo con un banco de esa tarjeta y le digo, che, vos, este tipo con esa tarjeta, ¿por qué no revisás el límite de crédito? Y ganarías capaz un 10-15% de ventas. Solo con un acto de, y aparte que podrías vender tarjetas. Porque si no tenés la tarjeta, vos podrías ofrecerle a bancos la venta de tu tarjeta porque vos tenés segurizado la compra. Entonces, todo este mundo se abre a miles de posibilidades. ¿Qué se puede esperar de Machine Learning? Bueno, esto es básicamente siempre, cuando hay un problema, cuando la realidad es distinto a lo esperado. De hecho, la famosa fórmula de la felicidad es logros debido a expectativas. Es decir, cuando lo que sucede no es lo que yo quiero, tengo un problema. Y si tengo un problema, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener el poder para hacer que cambie ese problema. Y para poder, yo tengo que entender qué causa qué y en lo posible cómo. Y eso es lo que es el conocimiento. Cuando tenés conocimiento es qué haces para que ocurra lo que querés. ¿Y cómo te enterás? Cuando los datos cambian de estado. Uy, mira, cuando pasa esto, pasa esto. Y hay patrones. Y recién ahí aparece Machine Learning. Pero mira todo el camino anterior. Hay una enorme dificultad para definir problemas en las compañías. Entonces, es un poco, Big Data viene a esto. Empezar a pensar, pensá lo que quieras. Es decir, después verás, capaz no resolvés el problema general, pero tenés un second best o una segunda posibilidad para resolver problemas. Bueno, y después, bueno, todo esto no va a pasar sin talento. Vos tenés que tener talento en tus compañías, gente que entienda hacer esto. Y tenés que tener, en el caso de empresas más grandes, una relación entre la gente de IT, del negocio y de la operación, porque si no está todo integrado, el de negocio tiene que pensar libremente con las manos de IT. Y IT tiene el poder computacional. IT me refiero a sistemas de las compañías. Entonces, sí, bueno, vamos más rápido. Bueno, ¿qué herramientas? Entren ahí y tienen millones. Esto es lo menos importante. Hay millones de herramientas de software, open source, tienes miles de cosas. Tienes appliances, bueno, ahí entras a Landscape 2016 y te va a dar una cantidad enorme de vendors y de posibilidades. Detalle para su agregación. Acá vamos rápido para un ejemplo. Por ejemplo, este es un caso real de una persona que empezó a buscar Venezuela. De Venezuela pasó a Brasil. De Brasil pasó a Mendoza y terminó comprando en Córdoba. Es decir, jorobando diciendo, empezó el deseo 1, fue el deseo 2 y vino la realidad. Yo como atribuyo acá, por ejemplo, ¿qué hago cuando el tipo cliqueó Venezuela y me compró un pasaje en Córdoba? ¿Le atribuyo al clic de Venezuela o no? Porque es clave, porque si yo le atribuyo al clic de Venezuela, cuando algo que no tiene una contribución marginal en mi venta, estoy haciendo todo mal. Y esto es todo el tiempo, porque pasa en millones de caminos. No sé por qué me excito así. No, pero pasan millones de caminos. Entonces, acá tenéis otro caso, por ejemplo. La gente, ¿por qué va a un lugar? Por una razón, porque busca cultura, naturaleza, gastronomía, qué sé yo, romance, lo que fuese, playa, bueno. Si yo pudiera clasificar rápidamente los decenas y cientos de IATAs por el destino, yo ya podría empezar a tener una primera cosa rápida. Si un tipo me está buscando Aspen y no le voy a ofrecer Chascomús, porque el tipo está buscando montaña, qué sé yo. Entonces, y poder entender. Y hay modelos factoriales, son modelos borrosos, que no importa ahora marearlos con esto, pero se ve claramente los patrones. Cuando uno agarra encuestas, acá no se ve muy bien, pero se ven claramente los distintos personajes, cómo viajan en función de las preferencias. Los distintos IATA, que son obvios, pero pasa, yo tendría una máquina que me lo hace por mí. Y por último, bueno, esto va más rápido. Y acá tenés un caso concreto. Cuando vos buscas las trazas de los eventos, hay muchísima gente que entra directamente a tu página, en todo el camino. ¿Y eso qué significa? Que es un tipo que ya te compró, te eligió a vos directamente.
ahí impacta la publicidad offline tuya, o el display, o los metabuscadores. Gente que no entra nunca a un metabuscador y otros que entran todo el tiempo a un metabuscador a buscar consejos. Entonces, todo eso te cambia la estrategia para entender un poco más a la persona del mundo online. Resumen, 3 minutos. Definamos problemas, ensuciémonos las manos. Ensuciar las manos es empecemos a modelar la realidad. Empecemos a pensar cómo funcionan las cosas. No pensemos que hay modelos matemáticos rarísimos detrás de esto. Acá hay realidades, hay comportamientos. A la gente le encanta viajar. Y se queda mucho tiempo es porque tiene mucha plata. Y se queda poco tiempo es porque no tiene tiempo, porque no tiene plata. Y si no viaja es porque no tiene decir. La realidad es obvia. Lo que pasa es que tenés que entender cómo funciona a través de eso. Y luego, después, ver los datos y, por último, los algoritmos. Y lo digo yo, que soy profesor de data mining, contra mi voluntad. Pero estoy cansado que la gente esté pensando que apretando F8 la vida se resuelva. Y no, la vida se resuelve cuando hay casos de usos y van conducidos por ustedes, que son los expertos del negocio. No va a venir ningún oráculo, ni va a venir ningún data scientist, ni nadie a resolver tu problema. Ustedes tienen que pensar que son los expertos, que tienen años, y apalancarse sí en personas que les van a hacer sus brazos en este mundo digital. Dicho esto, gracias. Sí.